Hoy jueves 10 de abril, escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde que antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Nos quejamos mucho cuando nuestro internet está lento, pero no nos ponemos a pensar que nuestros abuelos no tenían internet, o lo tenían muy básico. Nos quejamos de las carreteras en mal estado, pero no nos ponemos a pensar en qué tanto tiempo hace que no había ni carreteras ni medios de transporte. ¿Cómo nos ponemos si un día nos cortan el agua o la electricidad? Pero no recordamos los tiempos en que acarreaban agua de un pozo y solo tenían la luz de las velas. A pesar de las fallas, debemos considerarnos muy afortunados de tener lo que tenemos, que nuestros antepasados ni se imaginaron, pero cuánto hubieran querido tener. Esto mismo sucedía con Abraham, patriarca del pueblo de Israel, primer hombre a quien se reveló el Dios verdadero. Él creyó en las promesas que le fue revelando, de que sería padre de una numerosa multitud y que sería una bendición para todos los pueblos de la tierra. Pero Abraham es nuestro padre en la fe, porque tuvo que aprender a esperar contra toda esperanza, a crecer en la paciencia, porque las promesas de Dios tardaban mucho en realizarse, y la vida le alcanzó únicamente para ver los inicios de su cumplimiento. ¿Qué hubiera dado Abraham por ver a su descendencia ya numerosa en la tierra prometida? Pero, sobre todo, ¿qué hubiera dado por conocer a ese descendiente suyo que traería la bendición a todos los pueblos? Por conocer a Jesús, proveniente de su linaje, pero que a la vez era ese Dios al que escuchó por breves momentos y que ahora lo tenían cara a cara. Qué desaprovechados aquellos judíos que, teniendo frente a ellos lo que Abraham tanto hubiera deseado, no lo reconocieron. Quisieron apedrear a alguien infinitamente más grande que sus mayores héroes: Abraham, Moisés, David, Elías. ¿Con qué razón profetizó Jesús a sus discípulos que profetas y reyes hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron? Pero ciertamente aquellos judíos de tiempo de Jesús serían menos culpables que nosotros. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos. No tenían la plenitud de la revelación. No tenían los sacramentos. No habían profundizado en el misterio de Cristo para tener todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance. ¿Qué hubiera dado Abraham por conocer a Dios como lo conocemos ahora por medio de Jesús? ¿Qué hubieran dado profetas, reyes y santos por tener acceso a su palabra, por
poder recibir el perdón de sus pecados con solo confesarlos. ¿Cuántos se habrían imaginado poder adorar y comer al mismo Dios en un humilde pan? ¿Cómo podemos tener a Jesús y no conocerlo, conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo? Ya que tú tienes todo lo que Abraham hubiera deseado tener, ahora nosotros pidamos tener una fe como la suya, para no desaprovechar el tesoro que inmerecidamente ya tenemos a nuestro alcance. Que tengas un día lleno de bendición.